Hola, mi nombre es David Palafox. Tengo el gusto de ponerme en contacto nuevamente contigo a través de este canal de video. El día de hoy abordaremos un par de temas que son básicos, pero a la vez sumamente importantes para asegurar un mayor éxito en la aplicación de las matemáticas. Nos referimos al correcto manejo de los signos en operaciones básicas como lo son suma y resta, o por otra parte en la multiplicación y la división. Además, veremos el tema de jerarquía de operaciones matemáticas, ya que es muy importante para saber en qué orden se efectúan las operaciones matemáticas. Finalmente, a lo largo de este video te daré un par de tips a tomar en cuenta a lo largo de tu viaje en el estudio de esta maravillosa ciencia. Estos tips me han resultado muy útiles a lo largo de mi vida académica y ahora los quiero compartir contigo. Bueno, pues entremos a los detalles y primero veamos el correcto uso de los signos en operaciones básicas. Lo primero que debes de preguntarte cuando estemos trabajando con operaciones matemáticas es ¿de qué operación se trata? Prácticamente las operaciones matemáticas que en este caso vamos a estar analizando se dividen en dos grupos. La primera de ellas son las sumas y las restas y por otra parte tenemos a las multiplicaciones y las divisiones. Es muy importante que primero te respondas esta pregunta antes de empezar a hacer cualquier operación. ¿De qué operación se trata? ¿Estoy viendo una suma o resta o una multiplicación y división? Toda vez que cada una de estas obedece a diferente tipo de metodología para poder hacer uso correcto de los signos. Bueno, primero centrémonos del lado izquierdo de este cuadro, que estamos hablando de las sumas y las restas. Bueno, la siguiente pregunta que te tienes que responder es ¿cómo son los signos de los números? En este caso, cuando estamos hablando de sumas y restas, vamos a tener dos posibilidades. La primera de ellas es si los signos son iguales. En caso de que los signos sean iguales y estamos hablando de sumas o restas, lo que vamos a hacer entonces es sumar los dos números y al resultado le vas a dejar el signo de los números. A modo de ejemplo, veamos estos dos que tenemos aquí. Por ejemplo, si tú sumaras 8 más 5, la primera pregunta que nos haríamos es ¿de qué operación se trata? Bueno, estamos dándonos cuenta que son una suma. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a preguntarnos es ¿cómo son los signos de los números? Los signos de los números son iguales y entonces vamos a sumar los dos números y al resultado le vamos a dejar el signo que tienen estos. En este caso ambos números son positivos, por lo tanto los sumamos y al resultado también le dejamos un signo positivo para darnos en este caso el resultado 13. Por otra parte, veamos el ejemplo que tenemos en la parte de abajo. Si te fijas, tenemos dos números en este caso que son negativos, los cuales tienen el mismo signo y por lo tanto sus signos son iguales, por lo que vamos a sumar los números, de ahí que sumamos 10 más 5 nos dé como resultado 15 y dejamos el signo de los números. Como ambos números son negativos, el resultado de nuestro ejercicio será también negativo. Por lo tanto, el resultado es menos 15. Pero, ¿cuál es el otro camino cuando llegamos a esta pregunta y estamos operando sumas y restas? Bueno, la otra posibilidad que tenemos es que los signos de los números sean diferentes. En dicho caso, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una resta de los números y al resultado le vamos a dejar el signo del número mayor. Aunque realmente aquí lo importante es, y cabe señalarlo, realmente estamos dejando el resultado del signo con el resultado del signo del número que tenga mayor valor absoluto. Este tema del valor absoluto ya lo verás más adelante en este mismo taller de matemáticas. Por ahora, dado que nuestro cerebro asocia que un número es mayor que otro, bueno, buscaremos ver cuál es el número más grande y el número más grande es al que, dependiendo del signo que tenga el número más grande, vamos a dejar el signo a nuestro resultado. Pero veamos mejor un ejemplo, con esto quedará más claro. Por ejemplo, tenemos estos dos números. Nos fijamos primeramente que estamos operando con sumas y restas, vemos que los signos de los números en este caso son diferentes, tenemos un número positivo y un número negativo y por lo tanto vamos a restar a los números. Restamos los números y nos queda 8 menos 5 y esto es igual a 3. Al resultado le vamos a dejar el signo del número con mayor valor absoluto, o en este caso el número que nuestro cerebro asocia que es más grande.
que seguramente es el 8. De tal manera que si vemos que el 8 tiene un signo positivo, entonces el resultado también será positivo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos estos dos números, menos 10 más 5. Nos fijamos que el signo de los números son diferentes. En este caso el menos 10 tiene un signo negativo y el 5 tiene un número positivo. Por lo tanto, restamos a los números y nos queda 10 menos 5 es igual a 5. Sin embargo, nos fijamos cuál es el número que tiene mayor valor absoluto o que nuestro cerebro asocia que es mayor. En este caso, sabemos que el número mayor o que asocia nuestro cerebro es el menos 10. Por lo tanto, a este número que tiene signo negativo le dejamos el signo en el resultado. Bueno, esto es lo que tiene que ver con respecto a la parte de sumas y restas. Ahora me gustaría que analicemos la otra parte de nuestro cuadro. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de multiplicaciones y divisiones? Bueno, pues la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, al igual que la suma y la resta, es ¿cómo son los signos de los números? Y de igual manera, tendremos dos opciones. La primera opción es que los signos de los números sean iguales. Por lo tanto, cuando estamos multiplicando o dividiendo y los signos son iguales, lo que vamos a hacer es multiplicar o dividir a los números y al resultado que nos dé la multiplicación o la división, ya sea el caso, siempre va a ser positivo. A modo de ejemplo, veamos estos dos ejercicios. Tenemos a un 8 multiplicado por un 5. Ambos números son positivos, por lo tanto sus signos son iguales. Lo que hacemos es multiplicar a los números y nos queda 8 por 5 es igual a 40 y el resultado siempre va a ser un número positivo. Por otra parte, veamos el siguiente ejercicio, donde tenemos que menos 10 es dividido por menos 2. En este caso, ambos números son negativos. Podemos ver que lo que hay que hacer a continuación es la división de los números, que es 10 entre 2 nos queda 5 y el resultado siempre va a ser positivo, toda vez que los números son negativos. Por otra parte, veamos cómo son o qué tenemos que hacer cuando los signos de los números son diferentes. Pues bien, cuando te encuentres este caso, lo que vas a tener que hacer es multiplicar o dividir los números y tu resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, aquí tenemos que 8 multiplicado por menos 5, tenemos a un número positivo y a un número negativo, hacemos la multiplicación de los números, 8 por 5 me queda 40, pero al tener signos diferentes el resultado va a ser siempre negativo. Lo mismo pasaría para este segundo ejemplo, donde tenemos a un 10 positivo y a un 2 negativo, entonces lo que hacemos es dividir el 10 entre 2, me queda como resultado 5, pero los números al ser diferentes me van a quedar con un signo negativo. Bueno, ¿cuál es el sustento matemático que existe detrás de esto? Muy seguramente tú te recuerdas que cuando estudiaste en la secundaria o estudiaste hace muchos años, te recuerdas algo que se llamaba las leyes de los signos. Estas leyes de los signos las aprendiste y son aplicables solamente para multiplicaciones y divisiones. Y las aprendimos de la siguiente manera. Se nos explicó que más por más o más entre más siempre me da un resultado positivo. Más por menos o más entre menos me da menos. Menos entre más o menos entre menos me da menos. Menos por menos o menos entre menos siempre me da más. Fíjate que estas leyes cumplen o son lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, que la multiplicación o división de números con el mismo signo nos dan un número positivo. Fíjate cómo es que aquí tenemos números con signos positivos o con signos iguales, con signos negativos, signos iguales, y en ambos casos el resultado que tenemos es un número positivo. Por otra parte, cuando tenemos la multiplicación y división con números cuyos signos son diferentes, siempre nos da por resultado un número negativo. En este caso tenemos un número positivo, un número negativo, un número negativo, un número positivo, pero en ambos casos el resultado siempre va a ser negativo. Esto, como te podrás dar cuenta, es prácticamente lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cuando en las multiplicaciones y divisiones los signos son iguales, como es este caso,
o es este caso, siempre el resultado nos va a dar positivo. Sin embargo, cuando los signos son diferentes, el resultado siempre nos va a dar negativo. Signos diferentes, resultado negativo. Muy importante que notes esto. En este caso, estas leyes de los signos son aplicables solamente para multiplicaciones y divisiones. De ahí la importancia de saber y determinar qué tipo de operación es la que estamos trabajando de inicio. Bueno, vayamos a un segundo tema sumamente importante, el tema de la jerarquía de operaciones. Bueno, la jerarquía de operaciones nos ayuda a identificar qué operación matemática se hace primero que la otra. Esta jerarquía está completamente aceptada a nivel internacional, de ahí que su uso esté más que generalizado. Cabe señalar que, por ejemplo, hojas de cálculo como son Excel trabajan con esta jerarquía de operaciones. Nuestras calculadoras, ya sean científicas o no lo sean, también trabajan con esta jerarquía. De ahí la importancia de conocerla para que nosotros también, al hacer operaciones a mano, podamos trabajar y podamos definir de qué manera se tienen que trabajar estas operaciones matemáticas. Bueno, pues veamos la siguiente tabla. Lo primero que tenemos que hacer, o la primera parte que hay que resolver en la jerarquía de operaciones, aunque no son operaciones como tal, sin embargo son las que más importancia tienen, son todas aquellas operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación. Tenemos prácticamente tres símbolos de agrupación que conocemos, que son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Primero se hacen todas las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación y se resuelven siempre desde el símbolo de agrupación más interno hasta el símbolo de agrupación más externo, es decir, desde dentro hacia afuera. Cabe señalar que dentro de cada uno de estos paréntesis, corchetes o llaves siempre se va a seguir la misma jerarquía de operaciones. El segundo punto importante a resaltar aquí el segundo escalafón que tendríamos, aunque no está en esta diapositiva, serían las potencias y radicales. Esas serían las siguientes operaciones que se tienen que hacer posteriores a los símbolos de agrupación. No las coloqué en esta tabla toda vez que en este propedéutico no las vas a ver. Sin embargo, es importante que sepas que antes de las multiplicaciones y divisiones hay operaciones llamadas potencias y radicales. Por otra parte, el siguiente escalafón estarían las multiplicaciones y divisiones. Aquí te recomiendo que siempre las hagas en orden de aparición y siempre de izquierda a derecha. Finalmente, en la parte más baja del escalafón de esta jerarquía de operaciones están las sumas y las restas. Lo que se te recomienda es hacerlas de igual manera, de izquierda a derecha. Bueno, pues este es el tema de jerarquía de operaciones en la parte teórica. Sin embargo, veamos algunos tips que me gustaría darte antes de hacer algunos ejemplos de cómo aplicar lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, el primero de ellos es, al realizar operaciones toma en cuenta que debes de respetar la jerarquía de las mismas, es decir, el orden en que se deben de realizar las operaciones matemáticas, además de tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Todos los números tienen signo, ya sea positivo o negativo. Cuando un número no tiene un signo explícitamente expreso, entonces ese número es un número positivo. Los números negativos siempre tendrán expresado su signo. Por ejemplo, fíjate cómo aquí el número 8 aparentemente no tiene un signo, porque no tiene un más o no tiene un menos antes de él. Pero al no tener un signo expreso, sabemos que su valor es positivo, es decir, que tiene un signo de más aquí. Cosa contraria pasa en el caso de los signos negativos. Los signos negativos siempre son expresados. Por ejemplo, aquí tenemos a un menos 8, que al ser sumado con un más 5, ya vimos que estamos hablando de una operación de suma o resta. Entonces los números se restan, 8 menos 5 me queda 3, y entonces el número que mi cerebro asocia como mayor, que en este caso es el menos 8, es el signo del número del resultado. Como segundo tip, siempre que entre dos números solo existan signos, estamos hablando de sumas y restas. Esto es muy importante, muchas veces nos llegamos a confundir y no entendemos cuándo estamos haciendo una suma, una resta, una multiplicación o una división. Pero como en estos ejemplos que hemos visto, cuando solamente hay signos entre los números,
por ejemplo como en este, o aquí este más entre el menos 8 y el 5, estamos hablando de sumas y restas. Por ejemplo, veamos este, menos 8 más 5 más 9 menos 4 menos 2. Todo esto multiplicado por esta parte. En esta primera parte de nuestra operación que se nos está dando, estamos hablando solamente de sumas y restas. No hay ningún símbolo de agrupación que me indique que se está efectuando alguna multiplicación o alguna división. Cuando los números están separados por cualquier símbolo de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves, entonces hablamos de multiplicaciones y divisiones. Aquí, por ejemplo, el menos 2 está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis, que es la suma de 6 más 5. O por ejemplo, en este caso, el menos 7 está siendo dividido por la suma de lo que está aquí adentro de este paréntesis. Por otra parte, y como cuarto tip importante, cuando tenemos un signo al lado de un símbolo de agrupación, como por ejemplo en este caso el menos o en este caso el más, ya sea este signo positivo o negativo, lo que nos indica que se está multiplicando o ese signo está multiplicando el resultado de todas las operaciones que hay dentro del símbolo de agrupación. En esta parte aplicas las leyes de los signos. Por ejemplo, este signo negativo está afectando al resultado de lo que se vaya a dar aquí, que sería en este caso la suma de 8 más 5. 8 más 5 me daría como resultado 13 y ese 13 se ve afectado o está multiplicado por el signo de menos que está fuera del paréntesis. De igual manera, este signo de más va a afectar a todo el resultado de lo que hay dentro del corchete. Finalmente, efectúa las operaciones de izquierda a derecha y en orden. Te invito a no saltarse pasos, no hagas operaciones mentales. Si se te han olvidado las tablas de multiplicar, utiliza tu calculadora, es válido, y efectúa en orden todos tus procedimientos. Con esto asegurarás poder llegar a los resultados correctos y de esa manera cometer la menor cantidad de errores. Bueno, pues veamos un ejemplo práctico de cómo, que precisamente es el ejercicio que estaba en la laminilla anterior. Bueno, pues primeramente recordamos que debemos de respetar la jerarquía de operaciones, así que lo primero que vamos a hacer son todas las operaciones que hay dentro de los símbolos de agrupación, llaves, corchetes o paréntesis. Las operaciones las vamos a hacer de izquierda a derecha. Bueno, pues primeramente nos encontramos con este símbolo de agrupación que es 8 más 5, este símbolo de agrupación es el paréntesis y dentro de ella hay operaciones matemáticas. Recuerda, también dentro de los símbolos de agrupación se siguen aplicando las mismas leyes de jerarquía. Como en este caso no hay ni multiplicaciones ni divisiones o tampoco hay más símbolos de agrupación, lo siguiente y final que haríamos serían las sumas. 8 más 5 me da como resultado 13. Bueno, recuerda que donde hay símbolos de agrupación anidados, unos dentro de otros, las operaciones se hacen desde el símbolo más interno hasta el más externo. Recuerda de dentro hacia afuera. De dentro de los símbolos de agrupación se sigue aplicando la misma jerarquía de operaciones. En este caso podemos ver que el siguiente símbolo de agrupación que tenemos es este corchete, pero dentro de este corchete también tenemos a este símbolo de agrupación que son los paréntesis. Como tenemos que ir desde el que está más adentro hacia el que está más afuera, la primera operación que resolveríamos es 6 más 5, nos queda 11. Por lo tanto, ya tendríamos este resultado. Lo siguiente que vamos a hacer dentro de este mismo corchete serían por jerarquía de operaciones, recuerda, las multiplicaciones y divisiones van antes que las sumas y restas. Por lo tanto, este menos 2 multiplica 11 y nos queda como resultado menos 22. Ahora sí, dentro de este corchete ya podemos ver que no hay más símbolos de agrupación, ya no hay más multiplicaciones, ya no hay más divisiones, entonces empezamos a hacer las sumas y restas. Recuerda, hazlas en orden, de izquierda a derecha. Por lo tanto, 9 menos 4 me queda igual a 5. 5 menos 22 me queda igual a menos 17. Menos 17 menos 3 me queda igual a menos 20.
Si te fijas, no me he saltado ningún paso, he ido haciendo uno por uno y con eso aseguramos cometer la menor cantidad de errores. Ahora bien, vayamos al siguiente, en la siguiente parte. Dentro de nuestro corchete ya no es posible hacer más operaciones. El siguiente elemento que tendríamos que estar operando es precisamente este paréntesis. Dentro de este paréntesis ya no hay multiplicaciones, ya no hay divisiones, por lo tanto entonces seguiríamos con las sumas y restas. Recuerda, de orden de izquierda a derecha. Por lo tanto, 6 menos 5 me da como resultado 1. 1 menos 8 me va a dar como resultado menos 7. Hasta aquí hemos llegado y hemos estado operando cada uno de los símbolos de las operaciones que hay dentro de los símbolos de agrupación. Sigamos ejerciendo y sigamos viendo cómo operar en este caso o nuestra jerarquía de operaciones. Si recuerdas, lo siguiente que hay dentro de la jerarquía de operaciones son precisamente las multiplicaciones y las divisiones. Aquí estamos hablando en este caso de esta división. 7 entre menos 7 me quedaría como resultado menos 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, volvemos a empezar de izquierda a derecha y entonces vemos que este signo menos está multiplicando a todo lo que está dentro de este paréntesis. Por lo tanto, por leyes de los signos, menos por más me queda menos y me queda como resultado 13. Ahora hagamos lo mismo para el corchete. Para el corchete tenemos que este más afecta todo el resultado de lo que hay dentro del corchete. Más por menos me queda menos y tendríamos 20. Bajamos el 1 tal cual y hacemos las operaciones. Si te fijas, aquí ya no hay más operaciones de multiplicación, de división, por lo tanto haremos ahora las sumas de izquierda a derecha para llevar un orden. Menos 13 menos 20, hablamos de una operación de suma, signos iguales, sumamos a los números, 13 más 20 es igual a 33 y dejamos el signo de ambos números que es menos, por lo tanto el resultado es menos 33. Menos 33 menos 1, hablamos también de una operación de suma, signos iguales, dejamos el signo en el resultado de los números y 33 más 1 me queda igual a menos 34. Pues con esto hemos finalizado esta parte y este tema tan importante. Ha sido un gusto nuevamente estar en contacto contigo y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias, que tengas muy buen día.